palabra de Dios que ahora está siendo tan atacada, ¿verdad? Y ha sido tan atacada durante el tiempo, pero ahora mucho más, y estamos nosotros alertas y pendientes de poder influir a los nuestros, así como en algún momento nos influyeron a nosotros, los que desde pequeños empezaron a escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros también poder llevarles a ellos toda la instrucción. Mis hermanos, estamos gozosos. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy? Amén. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. A veces nos metemos en la queja, ¿verdad? Y nos metemos en la mente, en las cosas de lo que va a suceder esta semana, qué va a pasar mañana, qué voy a comer más tarde. Déjenlo atrás un momento y estén tranquilos en el Señor. Reciban la palabra del Señor. Aprovechen cada instante que el Señor nos está permitiendo verlos a los niños, ver las alabanzas, la oración, el compartir con los hermanos. Aprovechemos, mis hermanos, cada instante, porque vendrán tiempos, van a venir tiempos difíciles y nosotros tenemos que estar apercibidos en los tiempos, saber entender los tiempos y saber aprovechar cada circunstancia, cada situación, cada cosa que el Señor nos está dejando disfrutar hasta ahora. ¿Qué les parece, mis hermanos, si vamos a leer la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios y empezar esta enseñanza del día de hoy escuchando la voz de nuestro Dios? Vamos a ir al Éxodo, al libro de Éxodo, eso está en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 17 y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Amén. Éxodo 17. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masap y Meriba, por rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana para darle gracias al Señor por esta palabra que hoy nos está permitiendo ver y compartir. Señor, amado Dios, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar una vez más tu voz, Señor, proclamada, anunciada, Señor, revelada en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque somos hoy privilegiados, Señor, en el poder escuchar esta palabra. Quizás la hemos escuchado en otro momento, pero tú la traes a nuestras memorias, a nuestras mentes, a nuestros ojos el día de hoy, Señor, y nos permites compartirla en la reunión que tenemos el día de hoy en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias, como dice tu palabra, se renuevan todos los días, Señor, y nosotros somos testigos fieles de eso, y por eso estamos aquí, Señor, reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel. Aunque nosotros hemos quebrantado, Señor, tus leyes, hemos sido pecadores, Señor, nos hemos quejado, Señor, hemos nosotros a veces dejado de creer. Señor, tú has permanecido fiel y has mostrado tu fidelidad, Señor, según tu poder y tu gloria, Señor, según tu voluntad y también según tu soberanía, Señor. Tú nos enseñas, amado Dios, que el único soberano eres tú, Señor, que nosotros somos frágiles,
que nosotros somos, Señor, dependientes y que dependemos absolutamente de ti, Señor. No podemos ir a ninguna otra parte, Señor, si no es a tu palabra. ¿A dónde más iremos, Señor, si solamente en ti hallamos la vida? Y en tu palabra hallamos, Señor, la vida y la eternidad, Señor. En tu palabra, Señor, hallamos el descanso para cada una de nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendícenos, Señor. Permite que cada palabra que salga por mi boca, Señor, sea dirigida por el Espíritu Santo, Señor. Y que pueda yo, Señor, entender que no son mis fuerzas, sino que es tu fuerza, Señor. Que no es mi batalla, sino es la tuya, Señor. Que no, Señor, es, amado Dios, mi sabiduría, sino que debe ser la tuya siempre en todo tiempo, Señor. Y que nos debemos a ti y que todas las cosas que hacemos es para tu gloria y honra, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quise colocarle o titular este mensaje: la incredulidad enemiga de la fe. O la incredulidad es la enemiga número 1 de la fe. Los domingos anteriores hablábamos acerca de la duda, ¿verdad? Pero entre duda e incredulidad hay una diferencia. La duda es los momentos en los que nosotros, pues, valga la redundancia, dudamos, tenemos algún tipo de digamos, interpretación de algunas cosas y por el motivo dudamos. Pero la incredulidad va un poquito, el concepto lleva un poco más de complejidad, un poco más de profundidad. Y cuando nosotros nos entristece ver el pueblo de hoy, un pueblo incrédulo. A veces nosotros pensamos que nada más los incrédulos son los inconversos. Pero les quiero decir, mis hermanos, que la iglesia de hoy en día es incrédula. ¿Cuántos lo sabían? Y nosotros podemos decir, bueno, yo creo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a la gente afuera, entrevistar a la gente afuera y dice, yo creo. Pero la palabra de Dios dice que el diablo también cree y tiembla, ¿verdad? Ahora, el creer no solamente se trata de decir yo creo de la boca para afuera o poderlo usar como una palabra en una terminología que yo la he usado antes, sino el creer lleva aún más profundidad, como lo decía. El creer en el Dios verdadero, en el Dios que nos dio la vida, en el Dios que venimos hoy a adorar, es distinto. El creer en Dios es tener comunión y relación con Dios. El diablo no tiene relación con Dios ni comunión, mucho menos. Por eso solamente cree en conceptos, ¿verdad? Cree no en una profundidad como nosotros los cristianos estamos llamados a creer. Entonces vemos, mis hermanos, que la incredulidad ahorita está de moda. La incredulidad ahorita ha ido en auge también, pero también nos sorprende la manera tan rápida en cómo la gente se ha vuelto incrédula a Dios y le ha dado la espalda a Dios. Y como decía hace rato, no solamente los de afuera, no crean que esto es algo de los de afuera, de los que no son conversos. Eso está pasando en la iglesia de hoy. La palabra de Dios hablaba de que toda la congregación de los hijos de Israel partió por el desierto, gente que había visto las maravillas y milagros de Dios, había recibido el maná. En los versículos anteriores podíamos ver que Dios había dado el maná al pueblo de Israel de forma sobrenatural. Cuando nadie creía que había forma de recibir alimento, Dios mandó y suplió a través del maná al pueblo de Israel. Pero aún así el pueblo de Israel seguía en su incredulidad. Nosotros en estos tiempos, mis hermanos, en este siglo en el que vivimos, hemos visto cantidad, hemos leído cantidad de cosas, tenemos la palabra de Dios, tenemos todas las cosas y aún todavía seguimos siendo incrédulos. Hay incredulidad, vuelvo y repito, en el pueblo de Dios. Y es preocupante, porque la incredulidad es peligrosa. La incredulidad es enemiga de la fe. La incredulidad ha hecho, mis hermanos, que las iglesias hoy en día estén en la condición que está actualmente. La incredulidad ha hecho, mis hermanos, que la gente no quiera tener comunión con Dios. El pueblo de Dios no tiene comunión con el Dios en el que ha creído, con el que dice creer. Primero, no tiene conocimiento de Dios. Y cuando una persona no tiene conocimiento de algo, ¿cómo va a creer, verdad? Entonces, estamos viviendo, mis hermanos, tiempos donde la incredulidad es o pareciera ser el común denominador, tanto de la gente de afuera como dentro de la iglesia. Este es el común denominador. La incredulidad, como decía, va en crecimiento cada día y exponencial, cada día más. Y ahorita lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque es que la incredulidad va en crecimiento. Pero ¿por qué razón, mis hermanos, está sucediendo este fenómeno, por así decirlo? Sabemos que la incredulidad es un pecado. Pero ¿por qué está sucediendo este fenómeno tan acelerado en estos tiempos, verdad? Donde hay tantas ocupaciones, donde la gente se ocupa más en otras cosas que en las cosas de Dios. ¿Por qué hay incredulidad y por qué está en crecimiento esta incredulidad, verdad? ¿Por qué cada vez las personas, nosotros los seres humanos, mis hermanos, nos interesamos menos en buscar a Dios? Se nos van las semanas ocupados en otras cosas. Nosotros hemos tenido predicaciones anteriores, domingos anteriores, donde también el Señor nos ha hablado de esta manera, que nos estamos hablando hoy. Porque cada vez las personas, nosotros los seres humanos, estamos más interesados en cosas que no aprovechan. Lo que menos hacemos es buscar a Dios. Cuando nosotros vemos o repasamos la semana entera, vemos que no buscamos a Dios ni siquiera a veces en la oración, y mucho menos en el estudio de la palabra. Pero ¿por qué está sucediendo esto, mis hermanos? ¿Por qué pareciera que Dios, esta idea que teníamos de Dios, está desapareciendo de la conciencia de la gente? La inmoralidad, la pérdida de los valores y las costumbres en los hogares, como decía más temprano el hermano, ha hecho que la conciencia de un Dios te vaya desapareciendo, mis hermanos. La gente no quiere hablar de Dios. Ustedes se van para programas de televisión o van a ver las redes sociales y poco se nombra a Dios. En un programa de televisión le dan gracias a todos menos a Dios. Y esa era una conducta de antes, mis hermanos. Cuando nosotros repasamos la historia, o echamos el cassette, por así decirlo, un poquito para atrás, nosotros vemos que la conducta de antes era más bien contraria. Antes la aceptación social dependía de cuánto fueras creyente en Dios. ¿Por qué Dios está siendo tan reemplazado por otras cosas en esta sociedad en la que vivimos, verdad? Y en la que nos desenvolvemos a diario. Porque hoy en día la gente cree, yo digo, menos en Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Si vamos, como decía hace rato, miramos atrás en el tiempo, una de las formas que se usaban para ganar la aceptación social era afirmar ser un creyente en Dios. Si yo pedía un trabajo y decía que era cristiano, era recibido con los brazos abiertos. Si yo de repente en el lugar donde estaba sabía la gente que era cristiano y hablaba de Dios, era más aceptado. Ahora las cosas se han tergiversado, están al revés. Ahora cuando nosotros hablamos de Dios, entonces nosotros podemos generar a veces escepticismo y rechazo, ¿verdad? O podemos notar que la gente cree que somos anticuados. Los jóvenes pueden pensar que lo van a creer a ellos anticuados o fuera de la moda. Ahora decir que somos cristianos, entonces nos corren antes más bien de aceptarnos. ¿Por qué? Porque la sociedad va en este auge, digamos, está metida en este sistema de rechazar más a Dios, de creer menos en Dios, de que la incredulidad sea el común denominador, como lo decía ahorita. Hablar o decir que no creías, más bien antes era expresar incertidumbre hacia ti, hacia tu persona. Si yo decía antes que yo no creía, que yo era por lo menos un ateo, la gente me tenía como desconfianza, ¿verdad? Y no creían en mí. Ahora se ha cambiado la cosa. Ahora, entre más ateo y menos creyente sea, soy más aceptado. Soy más aplaudido. Tengo como que más, digamos, afinidad en la sociedad en la que nos movemos. Los jóvenes pueden dar fe de eso. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, muchos estamos en nuestro trabajo y no nos damos cuenta de esas cosas. Pero las redes sociales, todas las cosas, mis hermanos, ahorita están así. Entre menos hablemos de Dios, mejor. Entre más hablemos de cosas mundanas, cosas perversas, cosas retorcidas y morales, más aceptados somos. Tanto en la sociedad como en los hogares, en los trabajos y hasta en las mismas iglesias. Ay, ya llegó este hermano otra vez a hablar de Dios y de la palabra. Ya llegó el hermano otra vez con las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Y cuando entonces entramos, o cuando se entra en una conversación de doble sentido, entonces nos sentimos más agradados. Se está difundiendo cada día más la idea
del Dios que nos ve, del Dios que nos observa, del Dios que está al cuidado y el que tiene el cuidado y el control de todas las cosas. Esto por lo menos, mis hermanos, que acabo de decir, así era visible en el mundo occidental. En otras culturas quizás la idea de Dios ya hace rato se ha acabado con más, se ha suprimido. Pero por lo menos aquí en el entorno donde nos movemos ha sido o fue así en algún momento. Antes al cristiano se le consideraba, digamos, una persona de honor, una persona de respeto, una persona íntegra, una persona capaz en la cual yo podía confiar. Pero ahora eso ha cambiado. Ahora veamos si es el testimonio nuestro o es que nosotros también le hemos mostrado al mundo que nosotros somos unos incrédulos. Y por eso hemos echado por tierra, digamos, la idea de un Dios vivo. Hemos echado por tierra el testimonio de Dios en cada una de nuestras vidas, por nuestro comportamiento. Hay que ver, ¿verdad? Y hay que profundizar en este tema. Sin embargo, mis hermanos, hoy pareciera que todas estas cosas como quedaron atrás y el mundo cambió o está cambiando profundamente en cuanto a estos conceptos que estoy hablando. Por eso es que decíamos hace rato que los niños, que no nos cansemos, mis hermanos, de predicarles la palabra, de animarlos, en que se mantenga en sus corazones y en sus mentes la llama encendida de Dios. Que no nos desanimemos con estas actitudes. Si nosotros no queremos servir a Dios como Dios demanda, por lo menos no desanimemos a nuestros niños, sino más bien démosle ánimo para que ellos puedan continuar llevando la palabra de Dios y no se extinga como se está extinguiendo el día de hoy, ¿no? Y no se siga apagando. Bueno, digo la idea de un Dios que nos ve. Hoy en día, si alguien cree y tiene convicciones, como decía, es una persona anticuada, de mente estrecha o es un fanático. Ya llegó el fanático, es de hablar del Señor y hablar de Dios. Y entonces nosotros los cristianos andamos con miedo y no hablamos la palabra de Dios porque nos tachan de esas cosas. Andamos con miedo y no hablamos la palabra, no decimos, no expresamos, nos quedamos callados porque nos dirán fanáticos, ¿verdad? Porque hay pena, porque hay temor. Hoy en día, mis hermanos, hablar de tener una relación verdadera y tener comunión con Dios es un tema puesto en segundo y en tercer plano para el cristiano. ¿Cómo es eso de tener comunión con Dios? ¿Cómo es eso de tener una relación con Dios? Bueno, yo voy para la iglesia los domingos, los martes, los jueves, toda la semana, pero ¿cómo es eso de tener una relación con Dios? Yo no necesito eso. Yo ya voy los domingos, nada más. Entonces, he puesto en un segundo o en un tercer orden de nuestra vida. Y resulta ser, mis hermanos, que para creer hay que tener relación con Dios. Para no caer en la incredulidad, mis hermanos, hay que tener comunión con el Dios vivo, el Dios revelado en la palabra, en la Escritura. Eso es algo que es directamente proporcional a la fe. Cuando nosotros creemos o decimos creer de la boca para afuera es porque tenemos relación con Dios, porque le buscamos en oración, porque vivimos y tenemos comunión con el Dios que nos dio la vida, que nos da el entendimiento y todas las cosas. Nos relacionamos con Él a diario, le pedimos dirección, le buscamos en oración, dependemos de Él. Amén. Hoy, mis hermanos, definitivamente las prioridades de la gente son todas. Todo menos Dios. Todo menos Dios, mis hermanos. Y es una realidad, ¿verdad? Que impacta y que a veces causa tristeza. Pero esto está pasando en la iglesia, mis hermanos. De hoy, como decía, no solamente de la gente que no tiene a Dios no lo conoce y ya sabemos su realidad. Pero la realidad de la iglesia debería ser distinta, pero no lo es. Definitivamente, mis hermanos, en el todo de nuestra vida nos estamos ocupando de todas las cosas menos de lo que Dios demanda, que es la adoración, que es la comunión, que es la creencia en Él. Amén. Y eso está sucediendo. En el capítulo 17, mis hermanos, del libro de Éxodo que estamos leyendo, la gente le estaba sucediendo esto, le sucedió esto. En el capítulo 1 dice, en el versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en el Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese.
¿Y qué hizo el pueblo, mis hermanos? El pueblo, dice la palabra de Dios, altercó con Moisés. Le reclamaron a Moisés. Le dijeron a Moisés, danos agua, danos de beber. Ahora estábamos mejor donde estábamos, nos hubiesen dejado allá. Y ellos ya habían recibido, habían visto el milagro, los milagros del Señor. Y aún así, entonces ellos contendieron contra el líder, contra el hombre que Dios había puesto para que lo dirigiera. Yo siempre he dicho que en todo tiene que haber una voz líder, ¿verdad? Una voz que se escuche, una voz donde podamos nosotros saber a dónde ir. Pero no solamente porque esta voz sea la que dirige, solamente esa es la voz que es escuchada por Dios. ¿Cuántos lo sabían? Dios escucha a cada uno de nosotros, amén. Él escucha nuestras oraciones. Nosotros no podemos depender de más nadie, sino de Dios. Si ciertamente el Señor ha dispuesto de personas que puedan dirigir el pueblo de Dios, no por eso quiere decir que solamente la única voz escuchada es la del líder. Dios escucha a todos por igual. Y tenemos esta gracia de nuestro Dios que nos escucha. Otras religiones dicen que solamente la voz de Dios es escuchada a través de los líderes. Y eso es mentira. Porque Dios escucha a nosotros. Y esta gente estaba haciendo todo lo contrario. Ellos pusieron y depositaron su confianza y exploraron en lo que Moisés podía hacer. Pero nadie dijo, yo iré y me postraré delante de Dios y oraré al Señor para que nos envíe agua, así como lo hizo con el maná. Sino que altercaron con Moisés. Y dice la palabra de Dios que le dijeron a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercan conmigo? O sea, ¿quién soy yo? Vayan y hablen con el Señor, pídanle al Señor, ustedes también pueden hacerlo, ¿verdad? Hoy en día, mis hermanos, la gente se acuerda más de Dios en la necesidad, pero aparte, con menos, digamos, la forma en cómo conocemos las cosas, no nos acordamos primero de Dios, sino de la gente. Y decimos, bueno, voy a ir para allá, para ver si me ayuda. Voy a ver si esta persona hace algo para que me ayude. Y no nos ponemos delante de Dios, nos encontramos delante de Dios y le pedimos, sino que pensamos en otras personas. Pensamos en el hombre, pensamos en el sistema, esperamos. ¿Será que nos irán a mandar? ¿Será que nos irán a dar? Pero no llegamos a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la idea de Dios ha ido menguando, creer en sus promesas ha ido menguando, ¿verdad? Buscarle y tener una relación genuina ha ido menguando y está alejada de la vida de la gente, está alejada de la vida del cristiano. A veces vamos y pedimos a otros antes que a Dios. A veces vamos y esperamos en otros antes que en Dios. Y no nos mostramos. Eso va de la incredulidad. Porque ¿cómo podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia si no creemos? ¿Cómo esto o cómo todo esto se está alejando cada día más de la vida del cristiano y de la vida de la iglesia? Pero ¿qué es lo que está generando este cambio en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que genera este cambio en la vida de la gente? ¿Por qué, hermanos, estamos tan desanimados? ¿Por qué estamos tan decaídos, verdad? ¿Por qué parecemos que nosotros vamos a veces en la corriente del mundo sin darnos cuenta? Y esperamos más en el sistema o en el hombre que en Dios. No cabe duda, mis hermanos, que la razón principal es la incredulidad, ¿verdad? Es la incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, es un mal. Óigase bien, es un mal que va socavando lentamente las bases de nuestra fe. Poco a poco va socavando la base de nuestra fe. Y nos va haciendo desconfiar hasta el punto de no creer en Dios, como decía, que nos llamó a través de su gracia a la salvación. Hay gente que se va de la iglesia porque espera en el hombre antes que en Dios, ¿verdad? Hay gente que nada le gusta porque espera más en el hombre que en Dios. A esta gente no le gustaba el hecho de no tener agua. Tenían sed, ¿verdad? Pero fueron a Moisés como que si Moisés tuviese la forma de tenerla antes de ir a Dios, como decía, y clamar a Dios. Un concepto expresa la incredulidad como la falta de fe o confianza en Dios o en su palabra o en sus promesas.
Cuando el cristiano deja, hermanos, amados, de confiar en las promesas de Dios, cuando el cristiano deja de confiar en lo que el Señor ha prometido a través de su palabra, cuando el cristiano dice cuán lejanos son las promesas de Dios para que se cumplan en mi vida, cuando el cristiano deja y se aparta de lo que Dios le ha dicho y le ha declarado a través de la palabra, porque dice que ha pasado tiempo y el Señor no le ha dado lo que ha pedido, entonces ahí empieza a obrar en su vida de incredulidad. Y cuando menos se dan cuenta, están apostatando de la fe. Y cuando menos se dan cuenta, están alejados de Dios. Y cuando menos se dan cuenta, entonces ni siquiera quieren escuchar de Dios. Una de las razones por las cuales la incredulidad toma fuerza y lugar en la vida del cristiano es porque esperamos, mis hermanos, más de los hombres, más de la gente. No podemos esperar de la gente, mis hermanos. No podemos esperar el cambio de la gente. No podemos esperar que la gente salga a evangelizar. No podemos esperar que la gente organice. No podemos esperar que la gente diga. No podemos esperar que la gente haga. Sino nosotros tenemos que ir al Dios que nos llamó y que nos escucha, ¿verdad? Clamarle en oración y decirle al Señor, ¿qué hago? Aquí estoy. No puedo esperar del líder. No podemos esperar de los pastores. No podemos esperar de nadie, mis hermanos. Nosotros tenemos que esperar de Dios. Y Dios hará todas las cosas. Dios declarará su palabra. Pero si nosotros no oramos, si nosotros solamente estamos esperando que nos dé, entonces no podemos esperar que Dios haga y resuelva y que Dios nos dé respuesta. Porque estoy esperando del hermano, ¿verdad? Para que el hermano me resuelva. Porque si no lo hacen, entonces yo me voy. No, Señor, aquí estoy, Padre. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Muéstrame, Señor, cuál es el camino. Así debió haberlo hecho la gente de Israel. Pero ellos fueron a Moisés y Moisés dijo, ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué altercan conmigo? Vayan y le preguntan al Señor. ¿Por qué tentáis, dice la palabra de Dios? ¿Por qué tentáis a Jehová? En la traducción del lenguaje actual dice, ¿por qué dudan del poder de Dios? ¿Por qué dudan del poder de Dios? El problema, mis hermanos, aquí radica en lo que decíamos hace rato. Aparte de la incredulidad, mis hermanos, el ingrediente que activo, por así decirlo, de la incredulidad es la falta de comunión verdadera con Dios. ¿Cuántos tenemos comunión verdadera con Dios? Una de las cosas, vuelvo y repito, o el problema radica en la falta del cristiano de tener comunión con Dios, de no ir a la palabra de Dios, de que se le pasen las semanas, de que se le pasen los días y no busquen a Dios. Señor, tengo sed. Voy a ver quién me da. Pero ni siquiera, Señor, tengo sed. Se nos dijo, ay, tengo sed. ¿Será que voy para el vecino? Pero que sea la fuente de agua de vida está en Cristo. Un pueblo que no tiene comunión con Dios, mis hermanos, una gente que no ora, es una gente que no cree realmente. Que dice creer de la boca para afuera. Pero nosotros dijimos hace rato, al principio, según la palabra de Dios, que el diablo también cree. Entonces, un pueblo que no tiene comunión con Dios es una gente, o es un pueblo que no ora. Es una gente que no cree realmente. Cuando no hay comunión con el Dios vivo y verdadero, no creemos. Cuando no oramos, no creemos. Eso, digamos, se añade a nuestra incredulidad, ¿verdad? Se añade al ¿cómo se llama? A este fenómeno que decíamos hace rato, por así decirlo, de la incredulidad. Es un pueblo o es una gente que espera que los demás hagan. La gente que no cree, la gente incrédula, mis hermanos, es una gente que se decepciona rápidamente porque no ve más que la imperfección en los hombres. Es una gente que está buscando la perfección de Dios en otro, cuando tiene que buscar la verdadera perfección y la verdad en Cristo. Una gente que no cree se decepciona, mis hermanos, rápidamente y se va. Una gente que no cree es una gente rebelde en la palabra de Dios. Y hay incredulidad en su corazón. El verso 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés
¿Qué hicieron ellos? Se decepcionaron de Moisés. Este líder que nos trajo hasta aquí, mira que no hace nada por buscarnos el agua, ¿verdad? Se decepcionan, murmuran, es rebelde, porque no creen en Dios. Murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, que sea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo de Israel era una gente que lo que hacía, mis hermanos, era criticar. Crítica tras crítica tras crítica, y buscar la imperfección y buscar la caída en los demás. En este caso en su líder, que era Moisés, ¿verdad? Una gente que no cree, mis hermanos, critica. Porque, ¿qué pasa? Si yo creo en Dios y creo fielmente en Dios y tengo comunión con Dios, yo no tengo que buscar errores en los demás. Yo tengo que buscar los míos propios, ¿verdad? Una gente que cree no es una gente que anda buscando recibir de los demás algo que solamente Dios se lo puede dar. Una gente que cree, mis hermanos, no ve la paja en el ojo ajeno, sabiendo que en él hay una vida, ¿verdad? Una gente que cree, busca al Señor y le dice: Señor, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Una gente que cree es una gente que ora por el hermano, por la iglesia, por las debilidades que hay en la iglesia, por lo que hace falta, por las deficiencias. No espera que los demás lo hagan, sino que él va en oración y ruego y ora. Y después dice: el Señor me ha dicho, amén, porque el Señor me habla a mí también, amén. Una gente que cree, mis hermanos, es una gente que trabaja en común acuerdo y en oración al Señor. Nadie de los del pueblo de Israel en ese momento daba una sola idea para el agua, para buscar el agua. Nadie dio una sola idea. Ahí no dice que los hijos de Israel llegaron, clamaron al Señor y a alguno de ellos se les dio una idea. Y le dijo a Moisés: Moisés, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. El Señor me dijo: nadie dio ninguna idea. Nadie le decía: oremos a Dios, a ese Dios que nos dio el maná. Bueno, Moisés, pero escúchame, si Dios nos dio el maná, entonces también nos va a dar el agua. Nadie dio la idea, ¿verdad? Sino que fueron y altercaron contra Moisés y lo criticaron. Y así mismo está la iglesia el día de hoy, mis hermanos. Puro criticar y esperar. Criticar y esperar de los demás. Criticar y esperar. Y por eso es que hay una enseñanza que el pastor Chuy tiene que se llama: me voy a la iglesia. Y cuando te vas a la enseñanza, entonces tú ves que es pura crítica, no hay nada constructivo, pura gente que llega, no se siente bien, no le gusta cómo le hablan, no le gusta cómo son las sillas, no le gusta cómo es ellos, no le gusta cómo el otro, pero no aporta una idea. No aporta un momento en el que diga: oremos, hermanos, por estas circunstancias. Porque Dios que nos dio todas las cosas, Él hará. Amén. Y Él sustentará a la iglesia. En vez, mis hermanos, de doblar las rodillas y clamar a Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo espero que los demás hagan. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Hay esta deficiencia, Señor. ¿Cómo quieres que yo la cumpla? Que requiere ese espacio que está vacío. Ay, no, mira, lo que pasa es que ya falta esto. Y siempre ha faltado esto. Eres un miembro activo de la iglesia, pero nunca has doblado rodillas y has dicho: hermano, el Señor me dijo esta cosa, que lo hiciera yo. Y aquí estoy yo, Señor. Dime, Señor, ¿a dónde iré? Señor, y yo iré. Entonces, la incredulidad, mis hermanos, hace todas estas cosas. Somos una iglesia que poco a poco está abandonando la fe. La idea de la fe, de creer en Dios y de tener comunión con Dios, vuelvo y repito, y voy a ser enfático con esto, se ha ido abandonando. Que ya no cree ni en los milagros de Dios, mis hermanos. Estamos viendo una iglesia ahorita en auge, creciendo, que no cree en los milagros de Dios. No habla de los milagros de Dios. Le da miedo hablar de los milagros de Dios. Y los mismos creyentes, mis hermanos, piensan que su enfermedad o su circunstancia no va a pasar porque no creen y no le han enseñado de que tenemos un Dios de milagros. De que tenemos un Dios que todavía hace milagros.
que todavía sana al enfermo, que todavía levanta al caído, que todavía restaura. Porque la fe, mis hermanos, y la incredulidad va en auge y va en crecimiento. En las iglesias ya no se enseña eso, del Dios de milagros. Ya no se habla del Dios de milagros porque la ciencia, las filosofías, las teologías, el entendimiento, la sabiduría del mundo ha opacado a la palabra de Dios. Y la gente anda más ocupada en otras cosas que expresar el poder de Dios y dejar que el poder de Dios se mueva en la congregación, se mueva en la iglesia. Eso es parte de la incredulidad, mis hermanos. Dios tiene poder y la gente de Israel no creía en los milagros del Señor. Había pasado solamente un tiempo. Vemos que en el capítulo 1, el capítulo 16, dice Dios da el maná. Pasamos al 17, ya tenían sed y no creían en los milagros de Dios. Tan rápido. Se nos hace difícil creer que Dios puede hacer un milagro, así como la gente le pasaba esto. Se les hacía difícil. Bueno, pero es que por aquí no hay pozos. Todo es una de argumentos, ¿verdad? Pero es que no hay esto, no hay lo otro. Fíjate que el único que está es Moisés, este no sirve para nada. Nos sacó de allá, de Egipto, nos debió haber dejado allá. Todo es una de argumentos, mis hermanos. Bueno, lo que pasa es que es muy caro tener agua, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro, y no queremos dejar operar el milagro de Dios en nuestra vida, porque lo hemos opacado a través de nuestra incredulidad. Se nos hace difícil creer que Dios puede sanar una enfermedad hoy en día. Se nos hace difícil creer que Dios aún nos habla, imagínate. Y por eso no entendemos el mensaje y también se nos olvida. Se nos hace difícil creer que un hermano puede hablar la palabra de Dios y expresar la voz de Dios hablando a su corazón y a su vida. Bueno, porque ¿quién es este hermano para que me hable de la palabra de Dios? ¿O quién es este hermano para que me diga que va a hablar de parte de Dios? Y no creemos, andamos por ahí, vemos una persona predicando en una plaza que está diciendo algo y no le creemos porque el hombre se volvió loco. Se nos hace difícil creer que Dios nos habla, mis hermanos. Se nos hace difícil creer que Dios nos está hablando ahorita también. Se nos hace difícil creer que Dios puede dar y repartir sus dones a cada uno de nosotros. Se nos hace imposible, ¿quién soy yo? Se nos hace difícil creer que Dios puede darnos sus dones, de los dones que le dio a la iglesia primitiva, puede darnos ahora. Bueno, es tanto que algunas iglesias no creen en los dones y que los dones cesaron. Ya. Pero yo le he dicho aquí, nosotros le hemos dicho aquí que somos una iglesia que cree en los dones. Amén. Amén. Que cree en los dones del Señor. Se nos hace difícil creer, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo en la vida de los incrédulos, y por eso ya no queremos ni siquiera predicar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no predicamos, entonces no creemos en la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos callamos y no salimos a predicar, no tenemos la idea de salir a predicar la palabra de Dios, o venme aquí, Señor, mire, entonces no creemos en el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence a la persona, no tú, no yo. Nos hace difícil creer porque no creemos ni siquiera en la obra del Espíritu Santo, que es el que convence. Por eso no predicamos la palabra de Dios. Por eso es que yo les decía, esto tiene profundidad. En cuanto a la incredulidad, tiene profundidad porque lleva muchas aristas, ¿verdad? Por las cuales nosotros podemos irnos, ¿verdad? Se nos hace difícil creer que es a Dios o es al Dios al que servimos. Se nos hace difícil creer que es la obra de Dios. Se nos hace difícil creer que la obra es de Dios y entonces nosotros creemos que es de los hombres, ¿verdad? Claro, fíjate, como nosotros creemos que la obra es del hombre, entonces nosotros hacemos las cosas como no deben ser. Y las hacemos mal, las hacemos como nosotros queremos. Porque se nos hace difícil creer que esta iglesia es de Dios, que la iglesia en general es de Dios. Se nos hace difícil creer que Dios ha declarado a cada uno de nosotros que nosotros, la iglesia, todos los miembros somos el cuerpo de Cristo. Y por eso es que a nosotros no nos importa, ¿verdad? Se nos hace difícil creer que somos ojos.
Se nos hace difícil creer que somos nariz. Se nos hace difícil creer que somos oreja. Se nos hace difícil creer que somos parte del cuerpo de Cristo. Y creemos más rápidamente que la obra es de los hombres. Pero la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Entonces, por eso es que vemos la iglesia como un todo, como un cuerpo, ¿verdad? Que porque por más que nosotros estemos allí no nos importa, como es un todo, no nos importa, ¿verdad? Y entonces eso lo que va a hacer es molestar y estorbar a los demás. A mí no me molesta, mis hermanos. Lo que tenemos que creer que la obra es de Dios. Al hermano Gregorio, a ninguno de nosotros nos molesta, ¿verdad? Porque la obra es de Dios. Cuando nosotros creemos, mis hermanos, que la obra es de Dios, nosotros trabajamos para Dios. Nosotros decimos, bueno, como la obra es de Dios, en aquí, Señor, viviré. Porque yo sé que la obra es del Rey. No es del hombre, no es del hermano. Porque el hermano es imperfecto, el hermano tiene un poco de errores, ¿verdad? Y se le escapan tantas cosas. Pero cuando yo sé que la obra es de Dios y que Dios está obrando en su obra, entonces nosotros nos disponemos a servirle al Señor. Entonces no entendemos que al que estamos ofendiendo es a Dios por falta o por la falta de amor y de compromiso. Ya lo decíamos la semana pasada, hablando del Señor de las iglesias. Le decía el Señor, todas las cosas las están haciendo bien, pero les hace falta algo, es amor, es pasión, es compromiso, porque la obra es mía. Se nos hace difícil también, mis hermanos, creer porque no menguamos a la carne. El hombre o el cristiano que no ha menguado a la carne no cree, es un incrédulo. Se nos hace difícil menguar a la carne, se nos hace difícil dar testimonio a los demás. Y no creemos por eso. Se nos hace difícil entregar nuestras vidas realmente y genuinamente a Cristo. Porque no creemos. Es la verdad. Se nos hace difícil creer, mis hermanos, porque no hemos cambiado todavía nuestras actitudes. Porque todavía tenemos cosas del viejo hombre que no queremos soltar y que las abrazamos. Se nos hace difícil creer por eso. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, pero se nos hace difícil creer en la palabra. Todas las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Pero no, yo sigo siendo el mismo. Sí, yo estoy en Cristo, pero yo todavía sigo teniendo las mismas costumbres de antes, porque así soy. Nadie me cambia, entonces eres un incrédulo. No crees. La incredulidad, mis hermanos, socava la fe. Se nos hace difícil creer porque muchos creen, mis hermanos, que todavía no es tiempo para que Cristo regrese. La incredulidad, mis hermanos, nos hace ver el tiempo de la venida de Cristo muy lejos y lejano a nuestras propias realidades. Eso hace la incredulidad. Muchos creen, y la misma iglesia cree que Cristo ya no va a regresar. En el fondo, creen eso. Porque muchos dicen que son promesas falsas ya. Porque el sistema y todas las cosas de este mundo nos han envuelto tanto y las ocupaciones nos han envuelto tanto que ya esa palabra de que Cristo viene la hemos dejado a un lado y ya ni siquiera creemos en eso. Pero Jesús dijo en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, y aquí es donde vamos a darle más aún fuerza a esta palabra. Estamos hablando de la incredulidad. Lucas 18:8 dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Ahora, ¿por qué el hermano está hablando de la fe, de la incredulidad? Perdón. ¿Y por qué le está dando tanto auge, tanto ímpetu a esa palabra? Porque es que el Señor lo declaró así. Porque es que el Señor nos está hablando hoy. Y el Señor nos está diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga, y en signo de interrogación pregunta y dice, ¿encontrará fe en la tierra? Gente que crea realmente. Pues hermanos, estamos viendo que esta palabra se está cumpliendo hoy en nuestros días. En función, en base a lo que estoy diciendo desde más temprano. La incredulidad ha agarrado un auge como en ningún otro tiempo, mis hermanos. Hay gente sentada en la iglesia que no cree por todas estas cosas que acabo de decir. Que tiene mucho tiempo en el Evangelio, pero todavía no cree.
no cree. O sea, hablando de creer realmente, ¿no? De creer, porque cualquiera cree, vuelvo a repetir. Pero hay mucha gente que no cree en las promesas de Dios y en el Dios que transforma las vidas. ¿Y cuál es la respuesta? Según estamos viendo, mis hermanos, de esto, que Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la respuesta es que la fe verdadera será muy, pero muy escasa, hermanos. Hablando de la fe verdadera, ¿no? Del creer verdadero. Por eso es que el tema se llama la incredulidad, esta enemiga de la fe. Porque el Señor, cuando venga, la fe en la tierra va a ser escasa. Y ustedes lo saben, y nosotros lo sabemos. Y es una realidad. Va a ser escasa. El periodo antes de su regreso estará marcado por la incredulidad, mis hermanos. Por la incredulidad. Por la apostasía. Por eso va a estar marcado el periodo antes de su regreso. Entonces, ¿cuántos no podemos decir? Cristo está por regresar, mis hermanos. Amén. Cristo está por regresar porque eso se está cumpliendo. El verso 4-5 de la palabra que estamos leyendo en Éxodo 17 dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo incrédulo? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río y ve, porque yo voy delante de ti y soy un Dios de milagros. Hablando de esto, mis hermanos, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hoy creemos que Dios puede sanar las enfermedades? Realmente, mis hermanos, creemos que puede sanar sus enfermedades. Vamos a levantar la mano. ¿Quién cree que Dios puede sanar su enfermedad? Amén. Entonces, hoy quiero decirte que para el que cree, mis hermanos, todo es posible. Sí, el Señor puede sanar su enfermedad. No importa cuál sea, el Señor puede sanarla. Clama al Señor y coloca todo en el Señor y Él va a darnos a nosotros. Eso es creer. Y por eso empieza, ¿verdad? O por allí podemos empezar. Con creer que Dios le va a sanar. En el momento que ustedes crean, mis hermanos, y confiesen con su boca, con su corazón, y si ustedes creen, mis hermanos, según lo que ustedes hayan pedido, el Señor se lo va a dar. Si ustedes han creído en su corazón que el Señor le va a sanar una enfermedad, sea cual sea la que tengan, el Señor la va a sanar si ustedes lo creen. Porque así pasó allí. El Señor le dijo a Moisés: anda, ve y haz esto porque yo voy contigo. Y dice la palabra de Dios que el Señor les proveyó el agua de la peña. Y podemos hablar de milagros y milagros y milagros que están declarados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y como decía, con todo ese conocimiento, nosotros todavía tememos. Tememos y nos preguntamos: Señor, ¿será? No, bueno, yo voy a hacerme esto. No, hermano, mira, si usted cree, cuando usted se vaya a hacer el examen, el Señor va a colocar a través de su poder y de sus milagros que usted no tiene nada. Ese creer, porque nosotros creemos en un Dios de milagros. Si usted cree, mis hermanos, como vuelvo y digo, para que cree todo lo es posible. La iglesia necesita ser así, mis hermanos. Una iglesia que crea fielmente. Una iglesia que dé testimonio del poder de Dios. Una iglesia que no espere de los demás, sino que espere de Dios. Una iglesia que dé testimonio, que se levante y diga: he sido sanada por el poder de Dios. Es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que no caiga en división ni en contienda. Una iglesia que no se ocupe por criticar a los demás, sino una iglesia que muestre que los dones del Espíritu Santo están obrando en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. De sabiduría, de ciencia, de milagros. Una iglesia viva es lo que quiere el Señor, no una iglesia apagada. Porque si no, entonces nosotros vamos a estar descritos aquí dentro de eso que el Señor había profetizado. Nosotros vamos a estar dentro del número de creyentes, supuestos creyentes, en los que su fe se apagó, en lo que la incredulidad socavó su fe y salieron corriendo. No podemos ser una iglesia de gente incrédula, mis hermanos. El Señor abomina la incredulidad. El Señor no le gusta la incredulidad.
Sin fe nadie puede agradar al Señor, dice la palabra. Sin fe no podemos ver al Señor, ¿verdad? Ni agradar, ni santidad, dice la palabra. Sin santidad, y eso está en creer. No podemos creer que vamos a crecer tampoco, mis hermanos, como congregación nosotros mismos, si no creemos, si no cambiamos nuestras formas de ser, si no damos testimonio a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. No, mañana doy testimonio, No, hermano, hay que dar testimonio. Y hay que creer, hay que predicar la palabra de Dios, porque es la obra del Espíritu Santo, no tuya. Amén. Solamente te tienes que disponer tu vida y tu corazón a creer que el Espíritu Santo convence, como decía. Decimos, como decía hace rato, yo soy así, no puedo cambiar, seguiré siempre así, pero entonces si sigues en lo mismo, eres un incrédulo. No te comprometes porque eres un incrédulo. No te comprometes, no tienes pasión porque eres un incrédulo, porque somos incrédulos muchas veces. No nos comprometemos, no damos el paso. Tenemos miedo porque somos incrédulos. Hay incredulidad, mis hermanos. Esta es la realidad de la iglesia de hoy en día. Y nosotros tenemos que aceptar nuestra realidad, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en función a eso. De poder nosotros primero aceptar y decir nosotros, porque el juicio de Dios, ¿por dónde empieza? Por la iglesia, mis hermanos. El juicio de Dios empezará por la iglesia. Y empieza por la iglesia. Y nosotros vamos a ser llamados, lo que enseñamos, lo que servimos, vamos a ser llamados a cuenta. Ahora, el tema está en que como no creemos, entonces no nos importa. Como no creemos, entonces nosotros esperamos que los demás hagan. Porque entonces creemos que los demás van a testificar por nosotros, que los demás van a estar delante de la presencia de Dios por nosotros. Pero la palabra de Dios dice que el juicio va a ser individual, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y lo que Dios nos ha dado en la mano, de eso nos demandará. Amén. No terminamos de acercarnos genuinamente a Dios porque eres un incrédulo, porque somos incrédulos. Por eso no nos acercamos genuinamente a Dios. Dice creer, pero no crees. Decimos creer, pero no creemos. Porque si creyéramos, alimentáramos nuestro amor, mis hermanos. Alimentáramos la pasión por Cristo. Alimentáramos la entrega. Alimentáramos el compromiso. Quisiéramos servirle al Señor si creyéramos. Alimentáramos nuestro amor y nuestra entrega, nuestra pasión por Cristo y la cruz. Y estas no son palabras que estoy dando para motivarlos y para decir qué bonitas palabras. Yo estoy hablándoles a través de una realidad personal, mis hermanos, que quiero quisiera que pudiéramos reflexionar todos. Porque nos hace falta compromiso y pasión. Y la iglesia no crece por compromiso y pasión, por no creer, mis hermanos, en la obra del Señor. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios. Pablo, hablándole a los hebreos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, de la incredulidad. Después de todo el Entonces, mirad que no haya en ninguno de ustedes en sus corazones ni una pizca de incredulidad, mis hermanos. Porque eso los va a hacer apartarse del Dios vivo. Ahora, la idea de la iglesia es exhortarnos los unos a los otros y animarnos a continuar, a crecer en el Señor, a tener pasión por la obra, amor por los perdidos y por todas las cosas. Todas las cosas no están perdidas. Están perdidas para el mundo, ¿verdad? Están perdidas para el diablo y sus demonios. Pero para Dios no. Para Dios todavía no está todo perdido. El Señor lo ha derrotado y derrotó la maldad en la cruz del Calvario. Ahora lo que nosotros tenemos que es creer y creer, ¿verdad? Si nosotros permitimos crecer una pequeña semilla de incredulidad en nuestro corazón, no vamos a terminar bien la carrera, mis hermanos. No vamos a terminar bien la carrera. Y nosotros somos de los que estamos siendo llamados a terminar la carrera para llevarnos a nuestro galardón. Amén. Amén. Entonces, si hay una semilla de incredulidad, podemos perder. No podemos quedar atrás. Y podemos ser uno más del número de personas que no confiaron en el Señor y se quedaron. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá,
y Meriba, y por rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pues claro que sí, el Señor está con nosotros. Claro que sí, no lo dudes. El Señor está contigo en tu debilidad, en tu enfermedad, sea lo que sea. No pongas o en tela de juicio el hecho de que Dios va con ustedes y está con ustedes. Claro que sí, el Señor está con nosotros. Pero esta gente lo puso en tela de juicio y no creyó. Su incredulidad los hizo caer, ¿verdad? ¿Está o no el Señor con nosotros, mis hermanos? Amén. ¿Está o no el Señor con nosotros? ¿Está o no el Señor con nosotros? Amén. El Señor está con nosotros. Está con la iglesia, mis hermanos. Aunque nosotros veamos que de repente las cosas no funcionan como yo quiera, el Señor es el dueño de la obra. Y el Señor irá haciendo, ¿verdad? Según su voluntad todas las cosas. Pero no dejemos de pensar que Dios nos abandonó. Dios está con nosotros, sigue con nosotros. La gente puede decir lo que quiera, porque hay envidia. La gente lo que hace es criticar, ¿verdad? Nosotros muchas veces criticamos a las demás iglesias también. Pero en esas iglesias, si se adora con verdad, ¿verdad? Y si la palabra de Dios está expresada con verdad, y la palabra de Dios, y la iglesia, para nosotros es columna y baluarte de la verdad, Dios está allí. Amén. Dios está en eso, mis hermanos. Que irá perfeccionándonos, ¿verdad? Que irá ayudándonos a nosotros a ir en la perfección, a acomodar algunas cosas que no están bien. Sí, está bien, pero Dios está al cuidado de nosotros. Y Él nos dará el agua. Él nos dará el agua, Él nos dará la salida, Él nos dará la forma. No, yo no, mis hermanos, no esperen de mí, ni esperen de los hermanos. Esperen en Dios, en el Señor. Si necesitan orar por mí, oren por mí. Porque yo soy débil, ¿verdad? Me caigo y puedo cometer errores. Si es necesario orar por otro hermano, hay que orar. Pero no esperen de los hermanos, no esperemos de los líderes, no esperemos de las personas, no esperemos de las personas. Esperemos en el Señor. Y el Señor es el que va a hacer todo lo demás. Amén. Porque cuando nos metemos y nos sumergimos en las críticas, mis hermanos, le estamos dando cabida a la incredulidad. ¿Verdad? A la incredulidad. Ahora, cuando todo está marchando según la palabra de Dios, vuelvo y repito, entonces el Señor está en el asunto. El Señor está aquí, mis hermanos. El Señor está ahí. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia o estemos donde estemos, creamos que el Señor está con nosotros. Crea que le hay, crea que está, ¿verdad? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero si no tenemos comunión con el Señor, mis hermanos, si vivimos en afanes, si vivimos en tragedia, quejándonos por todo, criticando todo, ¿cómo vamos a saber que Dios está? Entonces hacemos como el pueblo de Israel. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? No lo vemos, mis hermanos, no lo vamos a ver, no vamos a escucharlo, no vamos a ser dirigidos por el Señor, porque no creemos, tenemos corazones duros. El corazón del hombre es engañoso y es duro, mis hermanos. Por eso es que debe ser tratado por el Señor. Un escritor francés dijo lo siguiente: fue la tradición cristiana la que produjo como fruto el ateísmo. Llevó al asesinato de Dios en la conciencia del hombre al poner ante ellos un Dios en quien no se podía creer. Cuán tristeza, mis hermanos, es entender y saber que esto puede ser una verdad. Cuán tristeza es entender y creer, mis hermanos, y saber que a veces el mismo cristianismo es el que ha alejado a otras personas de Dios por su testimonio, ¿verdad? Porque no son buen testimonio, mis hermanos. Porque no terminamos de cambiar. Porque no terminamos de creer. Y eso ha hecho que la gente no crea en Dios. Eso ha hecho que la gente se aleje de Dios. Porque nosotros creemos que no nos están viendo, pero nos ven, mis hermanos. Nos ven. Y a veces la gente espera una actitud distinta que lo haga creer. Pero si tú no crees, si eres incrédulo, si yo soy incrédulo, ¿cómo hago? Lo que hago es generar más ateísmo. Lo que hago es generar más gente que se aleje de Dios. Lo que hago es generar que más gente se vaya al infierno, mis hermanos. Literalmente. Sin darme cuenta y sin saber. Ahora, cuando nosotros realmente tenemos actitudes que crean en el Señor,
Cuando nosotros expresamos la palabra de Dios con convicción en nuestros corazones, aunque ustedes no lo crean, la gente puede creer, mis hermanos. La gente puede llegar a Cristo. Y nosotros somos llamados a ser reconciliadores, mis hermanos. A ser reconciliadores del mundo con Cristo. Usted no está llamado a más nada sino a ser reconciliador del mundo con Cristo. Su vida, nosotros lo hemos dicho aquí, mi vida está para glorificar el nombre del Señor. Para llevar a la gente a la cruz del Señor, de Cristo. Porque si nosotros decimos creer en el Dios que nos transformó, nos dio la vida, el ser y todas las cosas, entonces no es malo y debería ser bueno que lo que hemos recibido por gracia lo demos a otros también por gracia, que necesitan de Cristo. Ya después el Señor hará, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que porque la gente no cambia, entonces no sirvió de nada. Entonces yo voy a volver a mis actitudes. ¿Ves? Yo por eso soy así, porque nadie cambia. Eso es mentira, mis hermanos. Y ahí está la incredulidad. Nosotros no podemos cansarnos de dar buen testimonio. Nosotros no podemos cansarnos de ser la mejor esposa para el Señor. No podemos cansarnos de alabar al Señor con nuestros corazones. No podemos cansarnos de creer en el Señor. Tenemos que afianzarnos en nuestra fe. Y hoy, mis hermanos, este es el llamado. A no ser de estos cristianos que llevan a la gente a no creer en Dios. Nosotros estamos llamados como iglesia, mis hermanos, y los invito a creer, a que se mantengan en su fe. Y a los que han menguado su fe, mis hermanos, los invito a renovarla en el Señor, en la fuente de agua de vida, que es el Señor. No busquen renovarla en los hermanos, en la gente, no busquen allí. No le digan al hermano, tengo sed, díselo el Señor. Y que sea el Señor el que renueve tus fuerzas, el que te dé fortaleza, el que te permita creer que Él puede hacer el milagro en tu vida. Porque quizás la enfermedad aún todavía está, quizás la actitud, quizás la forma de ser está, porque eres un incrédulo. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a creer en Dios y en sus promesas. A creer en Dios y en sus promesas. Dios está vivo, mis hermanos. Y las promesas de Dios están más vigentes que en ningún otro momento. Entonces, estamos llamados a creer en Dios y en sus promesas. Estamos llamados, mis hermanos, a creer que Cristo vive. Que no es anticuada la idea de que Cristo vive. Que no tengamos miedo que nos llamen de mente estrecha, ni que tengamos miedo que nos llamen de repente gente fanática. Que no tengamos miedo de eso, mis hermanos. Que podamos nosotros entender, nosotros primeramente, que Dios está vivo y que Dios va a regresar. Amén. Amén. Que Él va a regresar, mis hermanos, porque Cristo viene. Cristo viene y viene por nosotros, por una iglesia que esté allí firme, constante en la fe, que no decaiga. Amén. Que no decaiga, que no se desmaye, sino que se mantenga firme, mis hermanos. Que podamos mostrar siempre a los incrédulos que Dios es veraz y es fiel. Yo no puedo mostrar al incrédulo una cosa que no es Dios. Yo tengo que mostrar al incrédulo que Dios es verdadero. ¿Cuántos sabían que a veces con nuestras actitudes la gente piensa que Dios no es verdadero y que no es bien y que lo que sus palabras dicen no son verdad? Porque si usted está así, hermano, yo no quiero adorar al Dios que usted adora. Porque si usted es así, mi hermano, yo no quiero creer en ese Dios. Pero cuando nosotros tenemos una actitud distinta y un testimonio distinto, nosotros mostramos la veracidad de Dios que creemos y mostramos la fidelidad de Dios que creemos igualmente también. Que Dios también, estamos llamados, hermanos, a saber y entender que aún Dios habla. Dios habla, mis hermanos. Dios habla. Lo que pasa es que a veces nosotros nos tapamos los oídos y nos hacemos a los oídos sordos. Y ya cuando estamos a mitad de semana se nos olvidó la exhortación. Es más, no solamente la mitad de la semana, nos vamos a la casa y ya se nos olvidó la exhortación. Estamos hablando aquí de las escuelas dominicales, ¿verdad? De los cultos en casa, y yo no sé, pero yo estoy casi seguro que no todas las personas hacen el culto en casa y no tienen su altar familiar. ¿Por qué? Porque hay credibilidad, mis hermanos. No hay compromiso, no hay entrega. Nosotros estamos llamados a creer, mis hermanos, que Dios nos sostiene. Que Dios nos sostiene en medio de la adversidad. Que Dios nos sostiene en medio de la aflicción. En medio de la angustia, la fuerza de Dios y su poder no ha menguado. Dios sigue siendo el mismo.
y seguirá siendo el mismo. Amén. 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 La gloria de Dios, hermano, su poder, su fuerza, sus milagros, todas las cosas de Dios no han igual. Su palabra no han igual. Todas las cosas van a pasar. Todas las cosas van a pasar. Pero su palabra no va a pasar. Yo le decía a un hermano estos días, hermano, no sé si era mi esposa, yo le decía que es tremendo que hay gente que se memoriza la palabra de Dios. Hay gente que usted habla con estas personas y tiene memorizada la palabra de Dios, a veces tan fielmente que yo les he dicho a esa persona, oye, yo quisiera tener ese don de poder memorizar la palabra. Pero es que van a llegar días, mis hermanos, en los que la palabra de Dios no la vamos a poder tener como ahorita. Yo creo que ya he dicho eso antes. Pero Dios va a usar gente en la que ha depositado la palabra de Dios en su mente para que la palabra de Dios no se apague, para que la palabra de Dios sea proclamada, para que la palabra de Dios siga siendo divulgada. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a esperar que los demás hagan. Vamos a esperar que los dones sean derramados en las personas que realmente sí anhelan los dones del Espíritu. O nosotros vamos a seguir siendo cristianos pasivos. Que no vamos a llegar a la iglesia, nos sentamos, recibimos y nos vamos. Llegamos a la iglesia, sentamos, recibimos y nos vamos. No, hermano, estamos llamados todos a poder ser o agregar algo de Dios en nuestra vida para poder dar a los demás y que los demás reciban. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor por esta palabra, sabiendo que Dios es fiel, mis hermanos, y que Él nos sostendrá. Pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, mis hermanos. La incredulidad es realmente el enemigo de nuestra fe. La incredulidad, mis hermanos, socava muy sigilosamente la fe. Cuando nosotros tenemos esa pasión, ¿verdad?, por servirle al Señor, cuando hay una raíz de incredulidad en nuestros corazones, eso puede apagarse sin darnos cuenta. Yo no sé si muchos de ustedes les ha pasado que han pensado, oye, ¿qué pasó con esto que había en mí? Esta idea que había en mí de hacer esto, de hacer lo otro. ¿Qué pasó con esto que yo había dicho que iba a hacer para el Señor y no lo hice? ¿Qué pasó con esto que yo dije que iba a empezar a leer la palabra y no lo he hecho? ¿Qué pasó con esto que iba a hacer para el Señor? Le prometí al Señor y no lo he hecho todavía. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Pero eso pasa. Ahora, la cuestión es retomar, ¿verdad?, lo que nosotros hemos dicho y hemos prometido al Señor. No sé si a ustedes les ha pasado que en su angustia, en su aflicción, en su propia enfermedad, ustedes han dicho, no es posible. No es posible que el Señor me sane. Ya han pasado varios días, han pasado semanas, meses, años y yo todavía sigo con la misma enfermedad, con mi misma condición. Yo creo que ya para mí no hay, digamos, respuesta de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Ahora, el llamado, mis hermanos, es a que retomemos nuestra confianza en el Señor, a saber que tenemos un Dios que es soberano, mis hermanos, y que Él sabe los tiempos y conoce las circunstancias. Él sabe por qué todavía no te ha dado sanidad, ¿verdad? Él sabe por qué todavía te hace falta un poco, esperar un poco más. Él sabe por qué no has tenido la respuesta que le has pedido, ¿verdad? Él sabe por qué todavía falta un proceso más por pasar. Él sabe cómo obrar y trabajar en medio del carácter tuyo, que a veces es un poco difícil y rebelde. Lo tenemos, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que a veces dicen, oye, yo no termino de cambiar. ¿Por qué? Si me lo he propuesto y no lo he hecho. Quiero cambiar. ¿Cuántos no quieren cambiar? Todos queremos cambiar para el Señor. Y hay una intención en nuestros corazones verdadera, real, de cambiar. Pero no lo terminamos a hacer por nuestra falta de fe y por nuestra incredulidad en el Dios que cambia, en el Dios que genera cambio en la vida de la gente, en el Dios que hace nuevas criaturas. Cuando nosotros dejamos que eso lo hagamos nosotros porque nos hemos propuesto hacerlo, mañana cambio, no lo vas a hacer, mis hermanos, no lo vamos a hacer. Si yo digo mañana lo hago o pasado mañana empiezo, no lo vamos a hacer nunca. Porque así pasan los días y pasan las horas y pasan los meses y no lo vamos a hacer. Vayan andando al Señor y díganle, Señor, hoy es la hora de cambiar. Voy a cambiar, Señor, quiero cambiar. Enséñame, dirígeme, Señor, muéstrame mi debilidad, mi falta.
Muéstrame, Señor, cuando caigo, cuando ofendo, cuando maltrato, cuando soy rebelde, Señor. Exhórtame con tu palabra, Señor. No dejes que me vaya de la iglesia sin ser exhortado. No dejes que me vaya de la iglesia sin ser enseñado, Señor. Si la exhortación no está, Señor, entonces algo falta. Permite que el Señor te exhorte, que te muestre, que te diga que hay que cambiar, que hay que ser perfeccionados, que tu manera de hablar tiene que cambiar, que tu manera de expresarte tiene que cambiar, que tu manera de ser con tu esposa tiene que cambiar, que tu manera de ser con tu esposo tiene que cambiar, que los hijos, la manera de ser con los padres tiene que cambiar, porque allí hay incredulidad, que tenemos que ser humildes, mis hermanos, a la hora de que nos corrijan y nos digan algo que está mal. No nos gusta que nos digan algo que tenemos mal. Así sean las palabras más bonitas que usen, no nos gusta que nos digan cuando algo está mal. Porque estamos en nuestra rebeldía y en nuestra incredulidad. Pero cuando eso, o hasta que eso no pase y no cambie, Dios no puede actuar en nuestras vidas. Dios no puede hacer la obra de restauración. Y entonces vamos a seguir caminando en pos de ir degenerando nuestra fe. De ir nosotros menguando nuestra fe y ser uno más de los que, uno más de los del pueblo que esperan que los demás hagan, en vez de ponerse de rodillas y clamar al Señor y decirle: Señor, sáname, sáname, Señor. Dame de ese agua de vida que tú ofreces, Señor, que yo no voy a encontrar en ningún otro lado más, sino en ti, Señor, porque en ti está el manantial de agua de vida, Señor. En ti están los milagros, Señor. En ti está la sanidad, Señor. Amado Dios, si tengo, amado Padre, enfermedad en mi corazón, en mis pulmones, en mi sangre, Señor, porque he tenido obstrucción en las arterias, Señor, porque estoy pasando por enfermedad, Señor, en la cabeza, dolores de cabeza, Señor, en el estómago, Señor, porque tengo dolor en el colon, Señor, dificultades, Señor, en el estómago, en mi sistema digestivo, Señor, sánalo, porque yo creo, Señor, que eres un Dios de milagros. Señor, si tengo dolor, Señor, y mi cervical porque he trabajado tanto tiempo sentado, Señor, y mi columna está destrozada, Señor, y los médicos dicen, Señor, que más adelante quizás voy a tener que caminar asistido. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer el milagro en mi vida, Señor. Amado Dios, yo creo que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios que restaura, que tú eres un Dios que sana, Señor amado. Amado Dios, permíteme creer, Señor, creer que tú, Señor, eres real y que puedes hacer las cosas, Señor. Que así como tú le dijiste a Moisés, dale, golpea la peña y de allí saldrá agua, yo también voy a ser sano en el nombre de Jesús. Yo voy a cambiar mi vida en el nombre de Jesús. Ya no quiero ser el mismo de antes. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Quiero mostrar, oh Dios, que tú eres un Dios veraz y fiel, Señor. Quiero mostrar que eres el Dios que no engaña, pero para poder hacerlo yo tengo que ser una persona verdadera para los que me ven, mi Señor. Amado Dios, bendice a la iglesia el día de hoy. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Estamos cansados y trabajados, Señor, pero tu palabra dice que ven a mí todo el que esté trabajado y cargado, porque yo lo haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero deben creerme con el corazón. Deben creer que realmente soy el Dios revelado en la Escritura. Deben creerme que solamente es a través de una relación sincera y verdadera conmigo es que pueden realmente recibir lo que quiero darles. Dios quiere darnos muchas cosas, mis hermanos. Quiere darnos tantas cosas, mis hermanos, pero a veces somos tan limitados porque no creemos, porque somos incrédulos, es la realidad. Pero estamos llamados a creer, a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros corazones, predicar la palabra, hablar de Cristo a las naciones, a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los que necesitan, Señor. Necesitamos ser la iglesia que Cristo, por la que Cristo quiere venir, mis hermanos. Así que abran sus corazones y reciban lo que el Señor les quiere dar. Reciban lo que el Señor les quiere dar. El Señor les quiere dar cosas buenas, porque pensamientos buenos tengo acerca de ustedes, no malos. Y esas son las cosas que les quiero dar, pero es necesario
que me crean y que puedan tener una relación verdadera conmigo. Amado Dios, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Porque tu palabra está viva, Señor. Porque tu palabra es eficaz, Señor. Porque tú eres eficaz, eres fiel, Señor. Porque tu palabra dice que no eres hombre para que mienta, Señor. No eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Porque tu palabra, Señor, está vigente, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, a la iglesia. Fortalécenos, Señor, en tu palabra y en tu verdad, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza, mis hermanos.